Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Part 1. Tras todos los acontecimientos ocurridos en los arcos 1 al 5, los miembros del campamento de Emilia finalmente pudieron respirar tranquilos. Subaru, acompañado por Beako, Otto y Garfield, estaba jugando a las cartas en el salón principal. Ram, que había despertado, Frederica y Petra estaban cumpliendo con sus deberes como sirvientas. Emilia estaba ocupada en su habitación. Al fin y al cabo, ser candidata no era tarea fácil. Había mucho papeleo que rellenar y no estaba dispuesta a pedir ayuda. Mientras tanto, Rosual no aparecía por ningún lado. Probablemente estaba metido en algún negocio turbio, como de costumbre. En general, fue un día bastante normal en la mansión, hasta que, Otto acaba de desaparecer. ¿Viste eso, Garfield? Le gritó Subaru a su guerrero más feroz debido a la repentina desaparición de Otto. Jefe. Tenga cuidado. Antes de que pudiera terminar lo que tenía que decir, él también desapareció de la vista, dejando solo a Subaru y Beako también se ha ido. ¿Qué está pasando? En cuestión de segundos, todas las personas que se encontraban en aquella mansión desaparecieron. ¿Y dónde estoy? Aún algo aturdido, Subaru abrió los ojos. No sabía qué había pasado ni dónde estaba. Frotándose los ojos, se levantó del suelo y miró a su alrededor. Aquel lugar le resultaba extrañamente familiar. Subaru. Por fin has despertado. Una voz aguda como una campana lo llamó desde atrás. La reconoció al instante. Emilia Tan. ¿Qué demonios pasó? Espera, Subaru miró a su alrededor. Estaban en una habitación cerrada con varios asientos acolchados, exactamente como un teatro. Para ser más exactos, aquel lugar parecía una sala de teatro en miniatura. Todos los miembros del grupo de Emilia estaban allí con él. ¿Reconoces este lugar, Barusu? Preguntó Ran con su habitual tono rencoroso. Más o menos, sé que es este lugar, pero no lo reconozco del todo. En otras palabras, eres tan inútil como siempre. Tras la gélida respuesta de Ram, Subaru no supo qué decir. Simplemente murmuró, qué duro. Fue entonces cuando se percató de la presencia del dueño de la mansión. Rosual, tú también estás aquí, dijo Subaru, sin poder ocultar su decepción. No pareces contento de verme, Subaru-kun 4. En efecto, será mejor que no estés tramando nada aquí. Los demás miraban a su alrededor, sin temer por sus vidas, pero tampoco muy relajados. En un rincón, Federica intentaba consolar a Petra, que parecía ser la más asustada de todas. 5. En la dirección hacia donde apuntaban los asientos, había una pantalla enorme. En esa pantalla, escritas en alfabeto japonés, se leían las palabras tomen sus asientos. Dice que tenemos que sentarnos, murmuró Subaru. Jefe, ¿puede leer lo que dice ahí? Preguntó Garfield, perplejo. Después de todo, ese no era el idioma que se usaba en Lugnica. Ah, sí, no le des importancia, respondió Subaru lo mejor que pudo para restarle importancia. Miró a todos en la habitación y dijo, no sé qué está pasando aquí, pero hagamos lo que dice, por si acaso. Estaba un poco nervioso, pero aquella habitación, que parecía sacada de la tierra, le transmitía una sensación de tranquilidad. Supongo que me sentaré con Subaru, dijo Beako mientras se sentaba sobre el regazo de Subaru. Rem también estará al lado de Subaru. Yo también, respondió Emilia. Ram y Rosual se sentaron en la tercera fila, que era la última. En la segunda fila estaban Emilia, Rem, Beatrice, Subaru, Frederica y Petra. Finalmente, en la primera fila se encontraban Otto y Galf. Acto seguido, las letras desaparecieron de la pantalla y comenzó el vídeo. Todos miraron la pantalla con cierta ansiedad. La pantalla mostraba, ¿qué es eso? No lo recuerdo, Emilia miró la pantalla, confundida. La escena que se mostraba era ella salvando a Subaru de los matones en el callejón. Junto a ella, Subaru comenzó a jadear. Tenía los ojos desorbitados. Reconoció aquella escena. Era su primer bucle en ese mundo. Estás bromeando, ¿verdad? Subaru, ¿qué te pasa? Preguntó Beatrice, girando la cabeza. Había notado que la respiración de Subaru se aceleraba. Fue entonces cuando ocurrió. Su nombre resonó por toda la habitación. 5. Me llamo Satella. 4. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de Emilia. Todos en la habitación contuvieron la respiración. ¿Qué estaba haciendo Emilia? ¿O era realmente Emilia? Yo no recuerdo nada de esto, y Subaru, ¿y tú?
Emilia miró a su lado, donde estaban Subaru y Beatrice. El rostro de Emilia reflejaba ansiedad. Jamás mentiría tan descaradamente, pensó. Por otro lado, Subaru recordaba. Claro que sí. Jamás lo olvidaría. Pero si decía algo sospechoso, su habilidad de regreso por muerte podría ser descubierta. Eso era lo último que quería, así que por esa razón, yo tampoco lo reconozco. 3 tuvo que mentir. ¿Qué crees que es esto, Subaru-kun? Preguntó Rem desde el otro lado, buscando alguna pista sobre lo que estaban viendo. Ni idea. ¿En qué estaba pensando la persona que nos trajo aquí? Esa pregunta tenía un significado más profundo para Subaru que para Rem, Beatrice y Emilia, que estaban escuchando. ¿Por qué hacían esto? Y lo que es más importante, ¿cómo consiguieron las imágenes? El vídeo seguía reproduciéndose, y Subaru y Emilia llegaron a la casa donde estaba el botín. Subaru recordaba con exactitud lo que había ocurrido allí. Ambos morirían. Elsa, la asesina, los mataría. No quería revivirlo. No quería volver a verlo. Apartó los brazos de Beatrice y se cubrió los ojos. Subaru, dime ya, ¿qué pasa? La frase confusa de Beatrice quedó interrumpida. El sonido de una espada llenó la habitación. Uno en el vídeo, Subaru cae al suelo. Comienza a perder sangre por momentos. Junto a Subaru, Emilia parecía aterrorizada. El sudor comenzaba a brotar en su hermoso rostro. Desde la perspectiva de Subaru, mientras se cubría la cara, esa imagen de Emilia era todo lo que veía. Le dolía el corazón verla así, pero ¿qué podía hacer en esa situación? En la primera fila, Otto y Garf se quedaron sin palabras. El hombre al que habían jurado proteger. El que los había reclutado para el campamento de Emilia acababa de perder la vida, pero al mismo tiempo seguía vivo justo detrás de ellos. Jefe, en la última fila, ni siquiera Ram ni Rosuaal pudieron disimular su asombro, especialmente Ram. Sus ojos se crisparon y su cuerpo tembló levemente. A su lado, Rosuaal miraba la pantalla con la boca abierta. Rosuaal había descubierto que Subaru tenía algún tipo de habilidad, pero no sabía exactamente cómo funcionaba. Ahora sí. Después de todo, ese asesino que acababa de aparecer en pantalla era uno contratado por él. Los sucesos en la casa del botín transcurrieron exactamente como Subaru los recordaba. Segundos después de caer al suelo, Emilia entró en la casa del botín, llamando a Subaru por su nombre. Al no obtener respuesta, ocurrió lo inevitable. HK. Emilia también fue acuchillada y cayó al suelo junto a Subaru. Al ver su propia muerte, sus ojos se llenaron de horror. Fue una escena desgarradora. Emilia Sama y las 4 criadas de la mansión dijeron al unísono mientras veían morir ante sus ojos a la persona a la que servían. La pantalla se puso negra y comenzó el siguiente bucle. 3 opiniones de los creadores de Enfox mirando hacia atrás, este primer capítulo quizás no haya sido el mejor. Pero estoy seguro de que mejora en los siguientes. Es la primera vez que publico, así que agradezco sus comentarios y críticas. Estaré encantado de escucharlos. Gracias por leer, nos vemos en los próximos capítulos. Comentario 11 comentarios. Votar Chapter 2. Part 2. El primer bucle había terminado, dejando a todos en la sala sin palabras. Durante unos segundos, la pantalla se quedó en negro, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Subaru y Emilia acababan de morir en ese vídeo, pero al mismo tiempo estaban allí mismo con ellos. Otto se aclaró la garganta, pero antes de que pudiera decir nada, el vídeo volvió a reproducirse. El vendedor de APA reapareció en pantalla, al que respondía un Subaru desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Por qué Subaru está vivo otra vez? Frederica, ¿qué está pasando? Petra se aferró a la ropa de Frederica, aterrorizada. Ya era todo un logro que hubiera logrado permanecer callada todo el tiempo, pero al fin y al cabo, solo era una niña. Frederica le acarició suavemente el cabello. Tranquila, tranquila, Petra-chan. Subaru-kun está ahí mismo, ¿lo ves? Petra, con los ojos llorosos, asintió, pero no soltó la ropa de sirvienta de su senpai. Subaru pudo ver a las 2 sirvientas tratando de calmarse mutuamente. Frente a él, vio a Garf susurrándole algo al oído a Otto. Su habitual actitud altiva había desaparecido por completo. 2 a su lado, Ren parecía estar a punto de perder la compostura. Su mirada era tan penetrante como siempre, pero al mismo tiempo había un matiz de terror en ella. Desde su perspectiva, no podía ver la expresión de Beako, pero sin duda no era agradable. Ella se aferró con fuerza a sus pantalones con sus manitas, como si él fuera a desaparecer en el instante en que lo soltara.
Emilia parecía ser la que peor se encontraba de todas, como si creyera, yo llevé a Subaru a su muerte, mentí sobre mi nombre, Emilia Tan, esa no eres tú. ¿No lo ves? Ambas estamos vivas, no sé qué es eso, pero no somos nosotras. Bajó la mirada avergonzada. ¿De verdad no era ella? ¿Sería capaz de mentirle así a Subaru? Decir que se llamaba Satella, eso era simplemente terrible. Subaru le tomó la mano y le dijo. No te preocupes, saldremos de aquí tarde o temprano, no te culpes por algo que no has hecho. Los ojos color amatista de Emilia se encontraron con los de Subaru, reflejaban duda y miedo. No era el Subaru seguro de sí mismo que estaba sentado a su lado. Ese Subaru estaba asustado, inseguro y tal vez ocultaba algo, aunque ella no quería creer lo último. Ya no le mentiría, o eso creía ella. Detrás de él, los rostros de Ram y Roswell volvieron a mostrarse serenos, como si nada hubiera sucedido. En el vídeo, Subaru buscaba a Satella, tratando de encontrarla entre la interminable multitud de peatones. Eso fue hasta que, Satella. Cuando Subaru, en el vídeo, agarró el hombro de la medio elfa, Emilia, junto a Subaru, contuvo la respiración y se tapó la boca con la mano. Mientras tanto, Subaru apretó los dientes. Lo que estaba a punto de suceder era uno de sus recuerdos más amargos desde su llegada a Lugnica. El rechazo de Emilia. ¿A quién crees que llamas bruja? Me dolió como una puñalada en el corazón. Apartaron su mano del hombro de ella y él recibió una mirada de reproche. Jefe. ¿Qué es esto? Claramente te dijo que ese era su nombre, ¿qué pasa ahora? Galf no pudo quedarse callado ni un segundo más. Otto intentó agarrarlo, pero fue inútil. Después de toda tu ayuda, así es como te tratan. No es justo. Ahora, Garfield, esa no soy yo, y esa tampoco es Emilia. La farsa tenía que continuar, debía negar que cualquiera de los hechos que aparecían en el vídeo hubiera ocurrido realmente. Si alguien descubriera su habilidad, Satella lo mataría, o peor aún, los mataría a todos sin darles tiempo a reaccionar. No debía activarla. Su habilidad debía permanecer en secreto. Bueno, Subaru-kun, no podemos estar seguros de eso, ¿verdad? La voz del mago contenía las palabras que no quería oír. Claro, tenía que ser Roswell quien dudara de su palabra. Podemos estar seguros de que ni Emilia ni yo recordamos nada de lo que está sucediendo allí. Si eso no sirve como prueba definitiva, no sé qué podrá hacerlo, respondió Subaru. No te alteres tanto, Subaru-kun, mis palabras son meras suposiciones, lo que queda de la realidad sigue siendo un mero misterio. Subaru suspiró ante su comentario. ¿Acaso Roswell había descubierto cómo funcionaba su habilidad? De ser así, podría convertirse en un problema. Si supiera cómo moldear a Subaru a su antojo, lo haría. Eso sería así si no hubieran lanzado ese hechizo después de los sucesos en el santuario. En la mente de Subaru, eso debería mantenerlo a salvo. Angustiado, Subaru observó cómo estaban las dos sirvientas, Petra y Frederica. Petra había logrado calmarse un poco y le devolvió la mirada. Sin pensarlo mucho, él le dedicó una sonrisa y un pulgar hacia arriba. No te preocupes, Petra, Frederica está ahí para protegerte de todo, y si no, el caballero más ostentoso de toda Lugúnica vendrá a tu rescate. Mientras se señalaba a sí mismo con la otra mano. No fue mucho, pero bastó para que la niña soltara una risita. Puede que sea cierto que no eres tú el del vídeo, Barusu. Pero no puedes negar que tu comportamiento es el mismo que el de él. Afirmar con tanta seguridad que no eres tú es toda una declaración, añadió Ram. ¿No me pueden creer ni por una vez? Preguntó Subaru. Es difícil en una situación como esta, Barusu. Como siempre, Ram era una experta en sacarlo de quicio. Incluso en una situación como la que estaban viviendo, su actitud no cambió en absoluto. Como quieras. Haz lo que te plazca, pero debes saber que estás equivocado. HMPH. El vídeo continuaba. A continuación, Subaru volvería a la casa del botín. Un lugar donde no se crearían recuerdos felices. Comentario 15 comentarios. Votar Chapter 3. Part 3. Tras enfrentarse a los tres matones en el callejón y ser rechazado por Satella, el plan de Subaru cambió. Iría solo a la casa del botín y compraría la insignia. Estaba tan perplejo por lo sucedido como quienes veían el vídeo. ¿Esa es Feldchan, qué hace ahí? Emilia estaba preguntando, cuando algo llamó su atención. A su lado, Subaru no estaba por ninguna parte. Beatrice, ¿a dónde fue Subaru hace un momento? Confundida, le preguntó a su compañero espiritual, que había estado sentado sobre su regazo hasta entonces. ¿Qué quieres decir? Subaru está aquí mismo.
Subaru. Se ha ido. Beatrice entró en pánico. Estaba aquí hace un momento, es imposible. Me habría dado cuenta. El pánico cundió en toda la sala. Todos se levantaron de sus asientos y comenzaron a buscar pistas en aquella pequeña sala de cine. No se veía ninguna puerta. No podía haber salido. Natsuki-kun. Otto llamó. Jefe. Garf se unió a él. Emilia y Rem miraron debajo de los asientos, Petra y Frederica revisaron cada rincón, y Rosual y Ram no hicieron nada. Con una mirada condescendiente, observaron cómo sus compañeros de campamento buscaban al caballero del campamento. Oye, Rosual, idiota. ¿No piensas ayudar o qué? Le recriminó Garf a Rosual. La situación requería la ayuda de todos, pero él permanecía tranquilo en su asiento. A su lado también estaba Ram, pero sus sentimientos le impedían gritarle. No creo que tengamos nada de qué preocuparnos, joven Garfield-kun. Creo que nuestro amigo Subaru-kun estará bien. Después de todo, es tu caballero, ¿no es así, Emilia? Con su habitual tono cómico, Rosual respondió a las inquietudes de Garf. Al mismo tiempo, se dirigió a Emilia, que sostenía la reliquia de Puck entre sus manos. Ella miró a Rosual y asintió. Dicho esto, creo en Subaru, ¿confías en tu caballero, Emilia? Rosual interrumpió a Emilia antes de que pudiera decir algo que afectara el ánimo del grupo. Sí, respondió ella. Entonces no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Sin dejar de sonreír, Rosual continuó. Si de verdad te preocupa, deberíamos terminar lo que estamos haciendo aquí cuanto antes. Así podrás ir a salvar a tu preciado caballero. Rosual tiene razón, supongo. Tras una rápida inspección, está claro que no podemos hacer nada ahora mismo. Beatrice, por extraño que parezca, coincidió con Rosual. Todavía siento mi conexión con Subaru, eso significa que sigue vivo en algún lugar. ¿Puedes averiguar dónde está, Beatrice-sama? Preguntó Rem. Supongo que no es así, respondió brevemente. No te desanimes, eres la líder. Si te sientes mal, eso nos afectará a todas, Emilia, añadió Beatriz. Tienes razón, lo siento. Emilia respiró hondo y calmó sus nervios. Al menos ahora sabía que Subaru estaba vivo. ¿Así que dices que hacemos lo que dice ese imbécil? Exclamó Garf. No puedes hablar en serio. Sigue siendo tan sospechoso como siempre. ¿Cómo sabemos que no está detrás de todo esto? Supongo que esa suposición es absurda. ¿Por qué se encerraría con nosotros en un lugar donde no puede usar magia? Respondió Beatriz. Junto a Garf, Otto le agarró el hombro. Cálmate, no podemos hacer nada. Beatriz-san dijo que está vivo. Quedémonos aquí hasta que encontremos una solución. Con su habilidad para persuadir a los demás, Otto logró calmar a Garf, que señalaba a Rosual con el dedo. Otto bajó lentamente el brazo de Garf y lo hizo sentarse. La conversación entre ambos aún no había terminado, pero el tono era demasiado bajo para que el resto del grupo pudiera oírla. Una vez más, la ansiedad de Petra se había desbordado. Quien había logrado calmarla había sido Subaru, y ahora se había ido. No soltó la mano de Frederica y con la otra se cubrió los ojos. Sobra decir lo que ocurría tras su tapada. Emilia la vio y, siendo la persona bondadosa que era, no pudo evitarlo. Petra-chan, Subaru es súper fuerte, estará bien. Emilia le dedicó una sonrisa y la niña se secó las lágrimas. Su rival en el amor tenía que consolarla, qué humillante, pensó. Todos habían perdido la concentración en el vídeo que se estaba reproduciendo. Subaru había tenido su ardilla con Felt y ahora se dirigía con ella hacia la casa del botín. Todos. Emilia alzó ambos brazos. Por el momento no podemos hacer nada, así que sigamos las instrucciones de Subaru y veamos el vídeo. Todos asintieron en silencio y volvieron a sentarse. Una vez aclarado todo esto, aún había algo que inquietaba a Beatrice. Subaru simplemente desapareció sin que ninguno de nosotros se diera cuenta, ni siquiera yo, que estaba encima de él, sin duda, fue obra de magia. ¿Pero quién podría usar tal magia? No tenía ni idea. Subaru y Feld llegaron a la casa donde se encontraba el botín. Charlaron con el anciano Ron para pasar el tiempo mientras esperaban al misterioso comprador, el mismo que había contactado primero con Feld para robar la insignia de Emilia. Toc, toc. Debe ser el comprador, dijo Felt al abrir la puerta y encontrarse con una mujer hermosa, vestida de forma provocativa. Solo una persona en la sala de cine la reconoció. Elsa Graniert, aquella contra la que Subaru y ella habían luchado cuando se conocieron. Pero ese no era el orden, Elsa no llegó primero. Fue entonces cuando lo comprendió. ¿Va a matar a Subaru?, murmuró.
¿Conoces a esa mujer, Emilia-sama? Preguntó Ren. Elsa Graniert, la cazadora de intestinos. ¿Qué? ¿Cómo? La afirmación anterior era errónea, Emilia no era la única que reconocía a esa dama. Ese también era el caso de Garf, Frederica y Petra. Elsa había atacado la mansión después de los sucesos en el santuario. Fue entonces cuando Garf logró, la maté, ¿por qué está ahí? La maté, ¿no? Garf sin duda había visto cómo una roca la aplastaba por completo. Era cierto que podía regenerarse, pero era imposible que hubiera sobrevivido a eso. Creo que sé lo que está pasando aquí, dijo Emilia. Los acontecimientos eran demasiado similares a lo que le había sucedido en el pasado. Por eso, este es un pasado alternativo. Se había dado el primer paso para comprender el retorno a través de la muerte. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 4. Part 4. Elsa había aparecido en la casa del botín antes que Emilia, contrariamente a lo que había sucedido en sus recuerdos. Por esa razón, había llegado a la conclusión de que estaban presenciando un pasado alternativo. Sin embargo, aún quedaban muchas incógnitas. La más importante era: ¿un pasado alternativo, dices? Es una teoría interesante, supongo. Pero entonces, ¿qué pasó con esa chica y la muerte de Subaru? Subaru parece recordarlo, pero la chica no. Beatriz tenía razón. La teoría de Emilia sobre lo que estaban viendo era bastante lógica, pero aún estaba incompleta. Por el momento, no se podía responder a ninguna otra pregunta. La asesina había entrado en la casa del botín y ahora negociaba con Felt y Subaru. Ambos parecían ajenos al peligro que representaba aquella mujer. Ella tampoco parecía tener intención de matar. La negociación transcurrió pacíficamente. Hasta que planeó devolvérselo a su dueño. En el momento en que Subaru pronunció esas palabras, el ambiente adquirió un tono sombrío. ¡Qué tontería, típico de Barusu!, murmuró Ram. Entonces Elsa, con tono sádico, dijo. Ya veo, así que estás con ellos. La inevitable pelea estalló entonces en la casa del botín, una pelea cuyo desenlace ya estaba decidido. Por muy buen luchador que hubiera sido el viejo Rom en el pasado, no tenía ninguna posibilidad contra Elsa. Con el brazo amputado y la garganta cortada, el gigante pereció. A continuación le tocó el turno a Fel, quien, con aún menos habilidad en combate, tampoco tuvo ninguna oportunidad. Con un corte limpio en el pecho, también acabó con ella, dejando solo a Subaru. Un cobarde, eso era todo. Durante todo el tiempo, permaneció sentado en el suelo, incapaz de mover las piernas. El asesino, sediento de sangre, sin piedad alguna, le rajó el vientre. Todos sus órganos internos cayeron al suelo. Frederica le tapó los ojos a Petra al instante. Aquello no era algo que una niña de 13 años pudiera ver. En la primera fila, Otto también se cubrió los ojos. No era la primera vez que veía sangre ni nada parecido, pero la escena era realmente espantosa. El resto del grupo mantuvo los ojos bien abiertos al ver a Subaru desangrándose en el suelo de la casa del botín. Bueno, no todos. Emilia no pudo apartar la vista del vídeo. Con la cabeza gacha, se maldijo a sí misma. Si hubiera llegado antes, tal vez Subaru, parece que has aceptado que la chica eras tú, Emilia-sama, dijo Ren. Ya no sé qué pensar. Con ello, la segunda vuelta de Subaru concluyó de la misma manera desastrosa. Subaru ha muerto otra vez, qué gracioso. Rosual alzó la voz desde atrás, dejando entrever su disfrute. Esto provocó la reacción esperada en el resto del grupo. Rosual. Gritó Beatrice, justo antes de que Garfield o Ren pudieran hacerlo. El payaso despiadado se había pasado de la raya. ¿No entiendes lo que está pasando? Creía que eras más inteligente, Beatrice. El comentario arrogante de Rosual solo avivó aún más la ira del grupo hacia él. ¿Qué demonios estás diciendo? Le gritó Garf. Si ese lugar no hubiera anulado la magia de alguna manera, Garf ya se habría lanzado contra Rosual. La pantalla se había vuelto a poner negra, confirmando así la segunda muerte de Subaru y dejando a todos los presentes en la sala con la certeza de ello. Fue entonces cuando la pantalla recuperó el color y allí estaba de nuevo. Natsuki Subaru estaba vivo. Rosual se rió. ¿No ven lo que está pasando? Subaru muere, y luego él, retrocede en el tiempo, terminó Beatriz su frase. ¿Estás diciendo que Natsuki-kun puede retroceder en el tiempo cuando muera? Una persona que había estado escuchando la conversación en silencio finalmente decidió unirse. Era Otto. No lograba comprender lo que decían. Eso no puede ser cierto, dijo Emilia. Si ese fuera el caso, entonces. ¿Cuántas veces ha muerto Subaru para salvarme y?
El rostro de Emilia palideció. ¿Acaso Subaru había estado muriendo una y otra vez solo para salvarla? ¿Cuánto dolor había soportado por ella? No podía comprender lo que le estaban diciendo. Al ver que la tensión aumentaba, Frederica decidió intervenir también. Si fuera así, explicaría muchas cosas, como por qué siempre parece tener una visión tan clara de sus enemigos. Pero para que él supiera eso, añadió Petra, con su pequeño cuerpo temblando, para que lo supiera, tuvo que haber muerto antes. Tan solo pensarlo la hizo romper a llorar. Así supo que la mansión sería atacada después de la pelea con la ballena blanca. Por eso siempre parecía tan asustado. Subaru, Rem tampoco pudo contener el llanto. Tranquilos, todos. Sé que suena terrible, pero si esa es su habilidad, ¿quiénes somos nosotros para preocuparnos por cómo la usa? Dijo Rosual. Uno, cállate, Rosual. Probablemente fuiste tú quien provocó la mayoría de las muertes. Dos, estaban hablando de su jefe. Garth no toleraría ninguna falta de respeto hacia él. Que Rosual dijera algo así, sobre todo después de todo lo que le había hecho a Subaru, lo enfureció. Cálmate. No es momento para tus tonterías, añadió Ram. La Oni pelirroja le lanzó a Garth una mirada severa. Consciente de su enamoramiento, sabía que él no se atrevería a gritarle. Al verla, golpeó la parte superior de su asiento con todas sus fuerzas. No se le ocurría otra forma de desahogar su ira. Durante todo esto, Beatrice mantuvo sus ojos brillantes fijos en el suelo. ¿Cuántas veces había muerto su compañero? El olor, murmuró Ren de repente. ¿Qué olor? ¿Qué quieres decir, hermana? Preguntó Ram. Cuando estaba con Subaru, antes de que llegáramos a tener combates importantes, el miasma de la bruja siempre aumentaba drásticamente. Rem había llegado a la conclusión de que el miasma tenía algo que ver con su habilidad. Pero si ese era el caso, eso significaba que la habilidad de Subaru era la autoridad de la envidia. Rosual expresó lo que todos pensaban. Si el miasma de la bruja de la envidia aumentaba tras cada muerte, eso significaba que tenía que ser algo relacionado con la bruja. Lo único que se les ocurría era eso. Una autoridad. Sin embargo, esto podría dar lugar a cierto malentendido. ¿Eso significa que Subaru forma parte de la Wii? Basta ya de tonterías, supongo. Antes de que Ran pudiera decir alguna tontería, Beatrice la interrumpió a mitad de la frase. Decir algo como lo que Ran estaba a punto de decir era una estupidez, opinaba ella. Supongo que si alguien tiene autoridad, eso no significa automáticamente que forme parte del culto de la bruja. Hay otros como Subaru, añadió. ¿Otros? ¿Como quiénes? Continuó insistiendo la chica Omni. Ahora mismo no lo recuerdo, pero seguro que sí. La complejidad de la situación en su conjunto no le permitía rebuscar en su memoria con facilidad. ¿Sabías esto, compañera espiritual Beatrice? Preguntó Rosual. Beatriz suspiró. Sabía que tenía algún tipo de habilidad, pero jamás podría haber imaginado algo tan horrible como esto. Avergonzada, bajó la mirada. Ahora comprendía muchas cosas. ¿Por qué siempre parecía ansioso? ¿Por qué parecía acoger con agrado la muerte en ciertas situaciones? ¿O por qué siempre se lastimaba? Emilia seguía culpándose a sí misma. Nada la hacía entrar en razón. Ella había sido quien convirtió a Subaru en su caballero. Ella era la razón por la que Subaru se metía constantemente en situaciones peligrosas. Por lo tanto, ella era la culpable de todas sus muertes, de todo su sufrimiento. Era su culpa. ¿Qué atrocidades han presenciado tus ojos, Subaru? El ambiente en la sala de cine no podía ser peor, y solo habían transcurrido 2 ciclos. Lo que todos ellos no pudieron comprender fue que lo peor estaba por llegar. 8 comentarios. Votar Chapter 5. Part 5. Tras un bucle bastante olvidable en el que Subaru murió a manos de los matones del callejón, se encontró de nuevo en el mismo punto de partida. Sin embargo, esta vez era diferente. Guardias. Subaru gritó con todas sus fuerzas. Estaba harto de tener que lidiar con esos 3 matones insoportables una y otra vez. Si no podía vencerlos solo, tendría que dejar de lado su orgullo y pedir ayuda. ¿Reynard? Murmuró Emilia. El joven pelirrojo había aparecido para salvar a Subaru. Tras ahuyentarlos, Subaru y él charlaron un rato. Subaru dejó su mensaje a Reynard y siguió su camino, dejando al santo de la espada con una extraña sensación. 7 otra vez sin ningún plan. Se dirige a la casa del botín sin ninguna preparación. Y no solo eso, sino que rechazó la ayuda de Reynard. ¡Qué egoísta! Dijo Ram. Tenía razón.
La necesidad de Subaru de cargar con todo el peso él solo no beneficiaba a nadie. Por lo tanto, era un acto egoísta, un capricho infantil. Su incapacidad para pedir ayuda sin duda había causado más muertes de las necesarias, poniendo fin a los ciclos no solo con su propia muerte, sino también con la de otros. ¿Había aprendido de sus errores? Esa era la pregunta que rondaba en la mente de todos los compañeros de campamento. La habitación estaba en silencio. Todos observaron cómo Subaru llegaba a la casa donde se guardaba el botín, ahora consciente del peligro que representaba Elsa, pero aún sin forma de contrarrestarlo. Toc, toc. Ahí estaba, el sonido de alguien llamando a la puerta. Elsa, susurró Ren. Pero Ren no era la única que conocía la identidad de la persona que estaba detrás de esa puerta. Subaru entró en pánico. No abras la puerta. Nos matará a todos. Le rogó a Felt que no abriera la puerta. En el instante en que lo hizo, su rostro palideció. Esa no es Elsa. Esta vez, Emilia fue quien alzó la voz, con un tono seguro. Entonces, una voz idéntica a la de Emilia resonó en la habitación, pero no era ella. La voz provenía del vídeo. ¡Qué grosero! Yo jamás haría algo así. El medio elfo entró en la casa del botín. ¿Cómo es posible? Es demasiado pronto. Espera. La línea de pensamiento de Ren fue interrumpida por una idea repentina. Supongo que tus suposiciones son correctas, dijo Beatrice, leyendo su mente, pues ella también había descifrado lo que estaba sucediendo. Emilia reconoció esta línea temporal. Eso significa que esta es la verdadera. Se había encontrado la cronología real. Tras varias muertes dolorosas, los recuerdos de Emilia finalmente coincidieron con los acontecimientos que estaban ocurriendo. Subaru, Puck, Emilia y Rom unieron fuerzas para hacer frente a Elsa, quien esta vez ni siquiera había dejado margen para la negociación. No era mucho, pero se podía apreciar una leve mejoría en la actitud de Subaru. En lugar de ser incapaz de hacer nada, ahora resultaba crucial en la lucha. Su rapidez mental incluso permitió que Felt escapara. Sí, como suponemos, esta es la cronología real, Reinar debería aparecer justo en ese momento, ahora. El espadachín pelirrojo apareció justo a tiempo para salvar la situación. Unos minutos más tarde habrían resultado en la muerte inevitable de Subaru Emilia. Con Reinard ahora con ellos, la balanza se inclinó rápidamente a su favor. Su increíble cantidad de protecciones divinas dejó a Elsa incapaz de hacerle nada. Sin embargo, incluso después de que Reinard llevara a cabo un ataque que destruyó por completo la casa del botín, Elsa logró escapar por los pelos. Finalmente, Subaru había sobrevivido. Tras soportar lo que parecía un infierno, había alcanzado la vida. Por ello, exigió que Emilia lo recompensara. Se lo merecía, tal vez no desde la perspectiva de Emilia, pero sí desde la suya. Esta repentina petición sobresaltó a Emilia, quien cubrió con los brazos la mayor parte de su cuerpo. ¿Quién era ese tipo? Por lo que ella sabía, podría ser algún pervertido cuya vida giraba en torno a la lujuria. O tal vez él, ¿cómo te llamas? 4 con una postura extraña, expresó su única exigencia. Su único objetivo era saber su nombre. Todo su dolor y sufrimiento lo habían llevado a este momento. Para él, eso era más que suficiente. Después de agradecerle a Reinard, Subaru comenzó a pensar en qué hacer a partir de ese momento. Fue entonces cuando su mirada se fijó en el garrote que Subaru había usado para defenderse de los cortes de Elsa. Estaba cortado por la mitad, lo que significaba que... ¡Uf! Con una línea roja que le cubría el vientre, Subaru cayó al suelo. El movimiento provocó que la herida se abriera, lo que resultó en una hemorragia masiva. «Me estás tomando el pelo». Garth saltó de su asiento y miró a Emilia. Ella lo miró fijamente y, con el tono más sereno que pudo, respondió. «No te preocupes. Solo perdió el conocimiento allí. Lo llevé de vuelta a la mansión y se recuperó sin ningún problema», era lo que Emilia estaba a punto de decir. Eso era lo que había creído, al menos, pero ahora no estaba tan segura. Subaru también se había visto terriblemente estresado durante sus primeros días en la mansión. ¿Podría esto significar? Bueno, parece que Subaru finalmente ha logrado superar las adversidades que se interponían en su camino, salvando su vida y también la de Lady Emilia. Eso sí que es un logro, comentó Roswell. Supongo que se ha pasado de la raya como siempre, respondió Beatriz. La pantalla volvió a oscurecerse, pero esta vez no significaba una muerte. Se había avanzado. Los sucesos del tumultuoso primer día habían quedado atrás, por fin. Y así fue. Subaru-sama es realmente impresionante, dijo Frederica.
Sí. Subaru es el caballero más fuerte que existe. Añadió Petra. La joven sirvienta aún no soltaba a su senpai, pero con solo ver su rostro, se podía notar que sus nervios se habían calmado. Así es el jefe. Dijo Garth. Otto se había quedado sin palabras. Ram y Rosual se mantuvieron serenos en la retaguardia. Emilia era un torbellino de emociones. ¿Acaso tenía derecho a ser feliz? No creía que fuera así. Rem se encontraba en una situación similar, aunque, a diferencia de Emilia, no lo demostraba en su rostro. Sin embargo, por mucho que intentara ocultarlo, sus emociones estaban a punto de desbordarla de nuevo. Beatrice estaba perdida. ¿Qué debía hacer cuando lo volviera a ver? Se lo preguntaba, pero nunca parecía encontrar la respuesta. Lo cierto era que Subaru había logrado superar el primer obstáculo. El siguiente paso, la mansión, tampoco sería un paseo por el parque. Fin del arco 1. Comentario 22 comentarios. Votar Chapter 6. Part 6. Comienzo del arco 2. Natsuki Subaru había superado el primer obstáculo. Ahora, vería la luz del mañana. Había sido difícil. Casi se había rendido, pero decidió no hacerlo. Natsuki Subaru siguió adelante. La pantalla recuperó lentamente el color y aparecieron dos nuevas voces. Eran Rem y Rami. Emilia miró a Rem, pero Remi, ¿estás bromeando?, murmuró ella. Rem parecía aterrorizada. Su rostro palideció y sus manos temblaron. Otra vez no, detrás de ella, la otra hermana Oni también parecía conmocionada. ¿Qué podría haberla afectado tanto? Fue entonces cuando Emilia lo comprendió. Remi, podría ser que no reconozcas esto y... No solo Emilia, sino también Beatrice se unió a ella. Ambas miraron fijamente a los ojos de Rem, a lo que ella respondió. No, lo siento. La sala volvió a quedar en silencio. El hecho de que ninguno de los presentes reconociera lo que sucedía en la pantalla solo podía significar una cosa. Subaru va a morir otra vez, la voz de Emilia tembló. Esa era la única conclusión lógica. Subaru moriría de nuevo y tendría que rehacerlo todo. ¿Pero cómo? ¿Qué pudo haber matado a Subaru durante sus primeros días en la mansión? La maldición, dijo Beatriz. Subaru no paraba de hacerme preguntas sobre maldiciones. Pero, ¿lo vencimos, no? Susurró Rem. Parece que no fue tan fácil como parecía, concluyó Rosual. En la cronología mostrada, Subaru solicitó un trabajo en la mansión y se unió a las criadas gemelas, Rem y Ram. Aunque su habilidad con los utensilios de cocina era lamentable y se hizo bastantes cortes, siguió esforzándose al máximo. Fue al pueblo a comprar provisiones para la mansión y conoció a los aldeanos. Allí también conoció a un adorable cachorrito que le mordió la mano. Después de eso, de vuelta en la mansión, le pidió a Emilia que tuviera una cita con él. El día terminó sin señales de muerte inminente. Subaru se fue a dormir y la pantalla se apagó. No pasó nada, dijo Rem. Es raro. No recuerdo nada, pero parece que no murió, dijo Emilia. Eso es bueno, ¿verdad? Nadie respondió. No había muerto, pero si nadie recordaba eso y la luz del día volvió a iluminar a Natsuki Subaru, quien despertó junto a las dos sirvientas. Junto a las dos criadas. Mee-sama, nuestra invitada parece estar un poco confundida, dijo la criada de cabello azul. Subaru estaba realmente confundido y un poco tímido. ¿Qué hacían los dos en su habitación? Y lo que es más importante, ¿por qué lo llamaban invitado? ¿Qué estás, HK? Subaru bajó la mirada hacia sus manos. Las heridas, han sanado. Las manos de Subaru estaban suaves e ilesas, pero eso era imposible. Supongo que murió durante la noche. El espíritu de la niña afirmó con certeza. Rem, ¿se te ocurre algo? Beatrice interrumpió su frase a mitad de camino. Rem. Gritó Ram. ¿Qué demonios? Dijo Beatriz. ¿Qué es todo este alboroto ahora? Garth, que irónicamente era el que más gritaba en la sala, giró la cabeza molesto. Rem, ella también desapareció, respondió su hermana. Oscuro. Frío. Solitario. Poco profundo. ¿Qué es este lugar? En medio del oscuro vacío, una voz solitaria habló mientras se movía con cautela. Cada paso la acercaba más a la nada. Mirara donde mirara, ese lugar estaba vacío. Hola. Todos. ¿Alguien me oye? No hubo respuesta, solo se oía su eco. Pasaron segundos, o minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas. Ella no podía decirlo. Su desesperación por salir de allí se transformó en aceptación. Quizás así fue como terminó todo.
Había intentado usar la sinestesia para encontrar a su hermana gemela, pero fue inútil. ¿Habían acabado todos en la misma situación que ella? Si ese era el caso, tenía que darse prisa, o no sirve de nada y su voluntad pronto. Has pecado. Eri. La voz de una mujer llegó a sus oídos. Has pecado. De nuevo. ¿Qué? ¿En qué he pecado? ¿Qué quieres decir? Verás tus pecados. Su mundo dio vueltas. Cayó de espaldas. Su cuerpo no le obedeció. Y así, la oscuridad la consumió. Rem. ¿Dónde estás? Gritó su hermana, incapaz de obtener respuesta de su querida gemela. Hicieron lo mismo con Rem, del mismo modo que cuando Subaru desapareció. Se obtuvo el mismo resultado. Ninguno. No había señales de salida, y nadie la había visto levantarse de su asiento. Era exactamente la misma situación, como si nunca hubiera estado allí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Estás seguro de que no puedes ver dónde está, Ramsan? Preguntó Otto. Ya respondí a eso. No estaría tan estresada si lo supiera. Ram siguió corriendo de un lugar a otro. La conexión con su gemela se había cortado y no podía percibir su ubicación. Lo único que sabía, está viva. Puedo sentirlo. ¿Pero qué pasa si está en peligro? Necesitamos, Ran la interrumpió Rosual. Si sientes que tu hermana está viva, no te preocupes demasiado. Rem es una chica fuerte. No se rendirá fácilmente. Lo sé, pero aún así puede ser impulsiva y griega. Además, creo que quien quiera que esté detrás de esto no tiene un objetivo como hacernos daño físico. Si lo hubieran querido, probablemente ya lo habrían hecho. Creo que tanto Natsuki Subaru como Rem están a salvo. El objetivo de quien estaba detrás de todo era lo que Rosual insinuó para tranquilizar a Ram. Sus palabras eran optimistas, tal vez demasiado. Rams mordió el labio. No sabía qué hacer. Preocuparse ahora no ayudaría a nadie. Era consciente de ello. Una gota de sangre de su labio cayó al suelo. Sin pronunciar una palabra más, volvió a la tercera fila y se sentó donde había estado todo el tiempo. La oscuridad se había disipado, pero el frío y la soledad permanecían. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Era un teatro, idéntico al lugar donde había estado, solo que no había nadie. Nadie excepto Subaru. Opiniones de los creadores de Enfox. Si les está gustando la historia hasta ahora, les agradecería que dejaran una reseña. Gracias a todos los lectores. Comentario 20 comentarios. Votar Chapter 7. Part 7. Con la repentina desaparición de Rem, la moral del grupo había vuelto a decaer. ¿Cómo había muerto Subaru? Nadie lo sabía. Simplemente no había despertado. No se había visto nada sospechoso durante el día, y no había motivo para que nadie en la mansión lo matara. Gaa. Atacándolo en medio de la noche. Garth golpeó el reposabrazos con el puño. Eso es de cobardes. Beatrice se cruzó de brazos y dijo. Supongo que no hay que sacar conclusiones precipitadas todavía. Puede que se nos escape algo. ¿Qué había que perderse? Fue un día completamente normal, respondió Garth. La posición de Garth era la lógica. Después de un día sin hacer nada más que las tareas de la mansión y de ir a el pueblo. Beatrice, ¿has descubierto algo? Preguntó Emilia. Si la mansión estaba descartada, solo quedaba un lugar. Si no recuerdo mal, la maldición de aquella época provenía de algo que había en el pueblo, añadió Ram. Era comprensible que Ram no recordara mucho de aquella época. Al fin y al cabo, había pasado bastante tiempo. El hecho de que sí lo recordara demostraba su extraordinaria memoria. Entonces pensemos en todo lo que Subaru hizo en el pueblo. Otto, que había estado al margen de la conversación la mayor parte del tiempo, se unió. Veamos, fue con Rem y. Supongo que es el perro. Ya lo tenías todo planeado, Beatrice. Dijo Otto. Había pensado que por fin sería útil, pero el gran espíritu arruinó su oportunidad. El perro del pueblo que había mordido a Subaru durante su tiempo con los niños. El hecho de que hubiera mordido a Subaru no era la única razón por la que Beatrice sospechaba de él. El pueblo también estaba rodeado de bestias mágicas. Supongo que es lógico llegar a esa conclusión. En ese ciclo, las cosas no fueron muy diferentes a las anteriores. Se reincorporó al personal y volvió al pueblo, donde Natsuki-kun fue mordido de nuevo, dijo Otto. Subaru regresó a la mansión. Al igual que en el bucle anterior, todo parecía normal. Simplemente volvió a acostarse. La pantalla se puso negra al cerrar los ojos. Oh, Subaru está despierto.
No tiene muy buen aspecto, dijo Petra, creyendo ingenuamente que Subaru estaría bien esa noche. Le temblaba la voz. Subaru deambulaba por los pasillos de la mansión, apenas pudiendo mantenerse en pie. Parece que quiere pedir ayuda, guaya. En el instante en que Emilia expresó su pensamiento, algo golpeó a Subaru, lanzándolo hacia adelante. Subaru levantó la vista. Su pierna se había separado del resto de su cuerpo. Gritó pidiendo ayuda. No había nadie para responder. Emilia miró la pantalla, aterrorizada. ¿Cómo es posible? Subaru, el perro, que ahora intenta matarlo. Frederica le tapó los ojos a Petra. Esta vez, la niña ni siquiera intentó mirar. Simplemente la abrazó y se aferró a su uniforme de sirvienta. Temblorosa y asustada, Petra Leite no pudo seguir mirando la pantalla. Dentro de la mansión, dijo Roswell, reflexionando sobre algo. Un asesinato había ocurrido dentro de su mansión. Lo quisiera o no, esto también le afectaba. Lo único que le venía a la mente era, Ram, ¿crees que hay alguna posibilidad de que tú o Rem mató a Subaru? ¿Existía alguna otra opción? Roswell había considerado todas las posibilidades, pero no se le ocurría otra manera de que alguien pudiera haber matado a Subaru dentro de la mansión. Roswell, no digas algo así, dijo Emilia. Aún conmocionada, rechazó de inmediato la teoría de Roswell. Rem y Ram jamás le harían algo así a Subaru. Ante la rotunda negativa de Emilia, Roswell simplemente se encogió de hombros y siguió viendo el vídeo. Sin embargo, Ram, que estaba a su lado, aún no aceptaba las palabras de Emilia. No era imposible en absoluto. Viendo las circunstancias del bucle, parecía una posibilidad muy real. Al ver su rostro, Emilia le dijo a su sirviente. Ram, detente. Un segundo golpe destrozó el cuerpo de Subaru, matándolo definitivamente. Sin embargo, el rostro del asesino seguía sin ser visible. La pantalla se puso negra, confirmando la quinta muerte registrada de Subaru. Subaru. Le gritó la chica. En la pequeña sala de teatro, solo estaban presentes ellos dos, sin embargo. Subaru-kun. Parecía ajeno a las palabras de la chica. Su mirada permanecía fija en la pantalla. En ella se reproducía el inicio de su segundo bucle, justo después de que la maldición del perro lo matara. Subaru, ¿me oyes? La niña dio unos pasos hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos a unos pocos centímetros. Movió la mano y trató suavemente de acariciar el cabello del niño. Tristemente, su mano lo atravesó. La presencia de la chica era insignificante. No podía sentir ni su voz ni su tacto. Era como si no existiera en su mundo. Resignada, se sentó a su lado y también empezó a observar el bucle de la corriente. Todo el bucle transcurrió de forma similar al anterior. Natsuki Subaru se fue a la cama, aparentemente ileso. Solo una cosa cambió. Oh, recuerdo esto. No sé si quiero volver a verlo, dijo Subaru. Subaru-kun. Nada. No podía oírla. Molesta, se preguntó. ¿Qué es esto? ¿Tendrá algo que ver con mi pecado, el que mencionó aquella chica antes? Fue entonces cuando Subaru despertó, con aspecto enfermo. Caminó tambaleándose por el pasillo de la mansión. Subaru está pidiendo ayuda. ¿Por qué no lo estaba ayudando? En ese preciso instante, algo golpeó a Subaru. Un Subaru con muy mal aspecto fue arrojado al suelo. No solo eso. Su pierna había desaparecido. Fue entonces cuando Subaru dijo algo que cambió su rostro, algo que solo él supo en ese momento. Eso dolió mucho, Rem. Por un instante, se escuchó un sonido débil. Una cadena. Cadenas. El asesino de Subaru, de repente se dio cuenta. A mí. Ella miró a Subaru. Su rostro estaba sereno. Pero por otro lado, el de ella, yo maté a Subaru. No, 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 no. De ninguna manera. ¿Por qué haría yo algo así? Él es mi héroe. Cayó de rodillas, con una mano cubriéndole la boca. ¿Cómo podría volver a mirarlo a la cara? ¿Por qué la perdonó Subaru? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué mató a su héroe? Por tercera vez, Subaru despertó en su habitación junto a las dos criadas, Rem y Ram. Garth y Otto parecían haber perdido toda la energía. Simplemente miraban la pantalla sin decir nada. Petra seguía sin soltar a Frederica. Ram y Roswell, al fondo, intentaban aparentar que la situación no les afectaba en absoluto. La verdad era que a Roswell no le afectaba, pero Ram empezaba a mostrarse algo angustiado. Beatrice estaba sentada, pensativa. Por último, Emilia. Decir con certeza lo que pasaba por su cabeza era bastante optimista.
Empezaban a aparecer ojeras bajo sus ojos color amatista. Le temblaba la mano y respiraba con dificultad. Intentando calmarse, agarró la reliquia de Puck, pero fue inútil. Ni siquiera Puck podía ayudarla en una situación así. A todos, me entristece anunciar que Ram ha desaparecido, dijo Roswaal. ¿Uno qué? Garth volvió en sí de repente. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Estás loco. Todos se levantaron de sus asientos para. No te molestes. Está claro que buscar por toda esta habitación no nos llevará a ninguna parte. Siéntate. Ella volverá con su hermana tarde o temprano. No puedo con este tipo. Continuó Garth. Fue solo gracias a la ayuda de su amigo Otto que su ira logró desvanecerse poco a poco. Supongo que no entiendo el patrón. ¿Por qué desapareció Rem y luego Ram? Tiene que haber un significado para todo esto. Simplemente no logro comprenderlo. El número de personas ya se había reducido de 10 a 7, sin que hubiera indicios de que la situación fuera a detenerse ni de que alguien fuera a regresar. Además, creo que todos deberían saber que no recuerdo los eventos que están ocurriendo actualmente en esa cosa que Subaru llama pantalla. Todos deberían entender a qué me refiero con esto. Por supuesto, todos lo sabían. El ciclo de muerte de Natsuki Subaru no llegaría a su fin una vez más. Por tercera vez, algo acabaría con su vida antes de que pudiera hacer algo al respecto. Fue realmente admirable. Podía soportar muerte tras muerte y seguir adelante. Todos los presentes en la sala pensaban lo mismo. Para ellos, ya era difícil verlo morir. Simplemente no podían imaginar lo que se sentía al morir una y otra vez. ¿Se habrían rendido? No era lo más probable. Sin duda, se habrían vuelto locos tras una sola muerte. El aspecto negativo del trastorno de conducta del sueño REM no era el dolor de morir, sino el desgaste mental que provocaba. Durante este bucle, Subaru ya no pidió ser sirviente. Pidió ser invitado. Después de todo, Roswaal se lo había permitido. También habló con Ram sobre los demonios azules y rojos. Por razones que él desconocía, Ram le aconsejó que no le contara esa historia a Rem. El día de su muerte, Subaru decidió abandonar la mansión esta vez. ¿Eh? ¿Se rindió? Dijo Roswaal. Incluso él estaba confundido por la actitud de Subaru en este bucle. Subaru no es así. No se rendiría sin más, dijo Emilia. Estoy segura de que tiene algún plan en mente. Subaru recogió sus cosas y se marchó, dejando atrás la mansión. Contrario a lo que pensaba Roswaal, no iba a rendirse. Su nuevo plan era sencillo. Vigilar desde fuera. Para ser más exactos, se dirigió a la montaña que estaba junto a la mansión. Desde allí, tenía una visión clara. Si algo sucediera, iría a ayudar. De esa manera, no lo matarían. A primera vista, parecía un buen plan. Mientras Subaru se sentaba y se relajaba, sintió una presencia en el bosque. Segundos después, una maza golpeó la roca que tenía al lado. En la última fila, Roswaal suspiró, plenamente consciente de quién era ahora el asesino. Opiniones de los creadores de Enfox la parte más larga que he hecho. No olvides dejar tu reseña si estás disfrutando de la historia hasta el momento. Gracias a todos los lectores. Comentario 18 comentarios. Votar Chapter 8. Part 8. ¿Por qué mató a su héroe? ¿Cómo pudo asesinar sin piedad al hombre que le daba sentido a su vida? Más importante aún, ¿por qué la había perdonado él, Natsuki Subaru? Le dolía la cabeza, le escocía el pecho y no podía abrir los ojos. Sollozando de rodillas, era incapaz de levantar la cabeza. No podía mirarlo a los ojos, hablarle ni estar con él. Ella no creía merecerlo. Su amor, su calidez, su sonrisa, todo lo que hacía que Natsuki Subaru fuera tan especial, ella no merecía nada de eso. ¿Por qué lo había hecho? Ella se preguntó. Puaji, la oscuridad la envolvía. La chica en la oscuridad, casi idéntica a la anterior, gruñó. Consciente de la situación, miró a su alrededor, pero por más que dirigiera la mirada, no veía nada. La oscuridad le impedía incluso ver sus propias palmas. No corría viento, pero un escalofrío la invadía. Su uniforme de sirvienta la abrigaba, pero no lo suficiente para la situación. El frío la envolvía por completo, desde las partes cubiertas hasta las expuestas al aire, lo que la llevó a concluir que no se trataba de un frío común. Lo único que quedaba por hacer era esto. Rem. Estás aquí. Tenía que buscar a su hermana desaparecida. Si ambas habían desaparecido en las mismas circunstancias, Rem también debería estar en ese lugar. Rem. ¿Puedes oírme? Ella no dejaba de llamar a su hermana, una y otra vez. ¿Hasta dónde se extiende esto?
Por mucho que caminara, su entorno permanecía inmutable. No podía distinguir cuánto tiempo había transcurrido. Minutos, horas, días. La oscuridad comenzaba a enloquecerla. Has pecado. Parece que mi teoría era correcta, afirmó Roswaal. En el vídeo, Subaru seguía huyendo del asesino. Tenía miedo, pero al mismo tiempo, estaba decidido a enfrentarse a quienquiera que fuera. Sin importar quién fuera, incluso si se trataba de Elsa buscando venganza, él lucharía y vencería. Entonces, finalmente, tendría esa cita con Emilia. El golpe con la maza volvió a impactar a Subaru, pero esta vez estaba preparado, o eso creía. La fuerza del impacto lo estrelló contra una pared. De alguna manera, logró ponerse de pie y se enfrentó al bosque del que había provenido el ataque. Ahora muéstrate, maldita sea. Gritó. La asesina dio un paso al frente, saliendo lentamente de la sombra del bosque y revelando su identidad, una que Subaru jamás habría imaginado. No puede ser. Un sudor frío le corría por la frente. La fuerza con la que sujetaba el cuchillo disminuyó considerablemente, no podía hacerle daño, no lo haría, después de todo, ella era, movimiento rápido del ojo. Emilia contuvo la respiración. Esto no podía estar pasando. Su sirviente. ¿Por qué estaba matando a Subaru? Rem-san, ¿por qué? Otto y Garfield estaban tan sorprendidos como Emilia. No conocían a Ren tan bien como ella, pero sabían cuánto quería a Subaru. Ambos miraron la pantalla con incredulidad. Beatrice tragó saliva. Su pareja. ¿Por qué no se lo había dicho? Él lo era todo para ella, y sin embargo, empezaba a sentir que no confiaba en ella. Petra lloraba desconsoladamente. Hacía rato que no miraba la pantalla. Aún así, los gritos de auxilio de Subaru eran insoportables. Ahora, su querida compañera, la sirvienta, había sido revelada como la asesina de Subaru. En la parte de atrás, Roswaal no se sorprendió. Desde el momento en que vio la maza, no tuvo ninguna duda. Puedo concederte una muerte sin dolor, dijo Rem. Esa no era la Rem que conocían. Rem podía ser fría a veces. Nadie lo negaba, pero sus ojos ahora eran irreconocibles. Eran los ojos de una persona vacía. Cuando Rem se acercó, Subaru no tuvo más remedio. La apartó de un empujón y echó a correr. Pero mientras lo hacía, y ya. Emilia dejó escapar un grito de terror. Subaru cayó al suelo. Algo le había golpeado el tobillo, destrozándoselo por completo. Al parecer, Rem no había sido quien le había asestado el golpe final. Roswaal se rascó la nuca y murmuró, así que este es el momento en que entras tú, Ram. Rem, que hasta entonces no había mostrado piedad alguna hacia Subaru, de repente comenzó a curarle la pierna. ¿Por qué está curando a Natsuki-kun ahora? Preguntó Otto, confundido. Se cubrió los ojos, pero aún así miró entre sus dedos. Oh, mi querido ministro del Interior, preferiría no saber la respuesta, replicó Roswaal. La respuesta a la pregunta de Otto se revelaría en el vídeo. Si mueres tan fácilmente, no podré sacarte ninguna información. Estás bromeando, ¿verdad? Emilia lo entendió de inmediato. ¿Rem va a torturar a Subaru? Roswaal se cruzó de brazos. Eso parece. Comenzó el interrogatorio. ¿Formas parte de la facción que se opone a Emilia Sama? Mi corazón pertenece a Emilia Tan para siempre. Gritó Subaru mientras el dolor recorría su cuerpo. Jefe, Garfield observaba impotente. Al ver al hombre que lo había derrotado siendo torturado tan brutalmente, no supo cómo reaccionar. Petra solo pudo aferrarse con más fuerza a Frederica. La sirvienta bestia había intentado varias veces calmar sus nervios, pero fue inútil. Ya nada lograba tranquilizar a la pequeña. Emilia no pudo soportarlo más. Se tapó los oídos y cerró los ojos. Por su culpa, Subaru estaba siendo torturado. Incluso en una situación así, se negaba a ocultar su amor por ella. Se enorgullecía de ello, pero ese orgullo solo le causaba dolor. Permanecer con ella solo lo llevaría a morir una y otra vez. Las lágrimas brotaron de los ojos color amatista de Emilia. Todas las muertes fueron causadas por ella. Si tan solo ella fuera la que muriera, Subaru ya no sufriría. Si ella muriera, el amor de Subaru se desvanecería, y con él sus interminables muertes. Si muero, Beatriz le agarró la mano. Emilia era muy valiosa para Subaru. No le permitía hacer lo que le daba la gana. Sabía exactamente lo que Emilia estaba pensando. Ni se te ocurra ir allí, suplicó Beatriz. Comentario 14 comentarios. Votar Chapter 9. Part 9, Beatrice, de Great Spirit.
Durante los sucesos del Teatro de la Desesperación, hubo una persona cuyos sentimientos fueron ignorados en su mayor parte. Esa sería Beatriz. Beatriz, el gran espíritu, había sido la compañera de Subaru desde los sucesos del santuario. Antes de eso, la relación entre Subaru y Beatriz no podía describirse con palabras sencillas. Era difícil de clasificar. Desde un punto de vista superficial, cualquiera diría que la relación era unilateral por parte de Subaru. Sin embargo, si le preguntaras a alguien más cercano a ellos, la historia sería diferente. Con el corazón cerrado, Beatriz rechazaba a cualquiera que se atreviera a intimar con ella. Un claro ejemplo de esto podrían ser Yuzu y, por supuesto, Natsuki Subaru. La única misión de Beatriz en la vida era esperar a esa persona. Una persona que no había aparecido en los 400 años que llevaba viva, lo que le impedía abandonar la biblioteca prohibida. Esto la llevó a tener un único deseo en la vida: la muerte. El pacto que había forjado con Echidna había sellado su futuro, un futuro oscuro y solitario. Esa persona nunca había existido, aunque Subaru no se lo había dicho directamente. Tras descubrir esto, Subaru tomó una decisión. No haría ningún pacto con Echidna, la bruja de la codicia y madre de Beatriz. Haría un pacto con Beatriz, liberándola del horrible futuro que Echidna le había preparado. Subaru corrió de vuelta a la mansión, se deshizo de los asesinos y entró en la biblioteca prohibida, donde Beatrice, como siempre, estaba sentada frente a la puerta. Si él no le concedía su deseo, ¿qué sentido tenía lo que pudiera ofrecerle? Subaru había negado ser esa persona en repetidas ocasiones. Ella no podía irse hasta que llegara. Fue entonces cuando sucedió. Ese día, en la biblioteca prohibida. Te voy a sacar de aquí, Beatrice. Te voy a arrastrar hasta el sol, donde jugaremos hasta que tu vestido quede completamente cubierto de barro. Deja de dejarte llevar por un libro en blanco y una promesa de hace 400 años. Sé tú quien elija lo que quieres hacer, Beatrice. ¿Eres tonto? Después de todo lo que te he dicho, ¿todavía no lo entiendes? No pienso morir contigo. Estoy aquí para sacarte de aquí sin que mueras. Mañana, y pasado mañana, y también al día siguiente. Quizás no sean 400 años, pero podemos pasar nuestros días juntos. Quizás no dure para siempre, pero mañana, y en este presente, puedo atesorarte. En lugar de temer una despedida que algún día podría llegar, vive conmigo en un futuro claro. Soy débil, pero sigo apuntando muy alto. Si estamos juntos, estarás tan ocupado cuidándome que no tendrás tiempo para pensar en el aburrimiento o la soledad. Vivirás para siempre, y el tiempo que pases conmigo podría ser solo un microsegundo para ti. Así que lo grabaré en tu alma. Mi microsegundo. Natsuki Subaru era un hombre que, incluso a través de la eternidad, era demasiado vívido como para desvanecerse jamás en tonos sepia. Elígeme a mí, Beatriz. Y así comenzó su historia, como espíritu y usuaria de espíritus. Beatrice finalmente se liberó de su maldición y salió por fin de la biblioteca prohibida. No fue una decisión fácil, pero era su decisión, y viviría con ella hasta el final de sus días. Desde que abandonó la biblioteca prohibida, el comportamiento de Beatriz dio un giro drástico. La normalmente fría Beatriz se volvió más sociable con la gente del campo, entablando amistad con personas como Otosuen o Petra Leite, algo que en aquel entonces habría sido impensable. Toda su felicidad se debía a una sola persona, Natsuki Subaru, y ahora estaba viendo cómo esa persona era torturada delante de ella. Muerte tras muerte, el ciclo parecía no tener fin. Natsuki Subaru, quien apareció como el superhéroe invencible que había conquistado a la ballena blanca y derrotado a varios arzobispos del pecado, ¿y dónde estaba? Moría patéticamente cada vez, con un dolor terrible, bañado en su propia sangre y gritando pidiendo ayuda. ¿Cómo no se había dado cuenta? Era lógico, después de todo. Tenía una puerta rota y poco poder mágico. Claro que no iba a poder derrotar a Elsa al primer intento. Era impensable. Cuanto más lo pensaba, más le dolía el corazón. Le hicieron falta 3 muertes para derrotar a Elsa. ¿Cuántas veces le habría costado entonces derrotar a Sirius o a Betelgeuse? ¿Cuántos intentos le costó convencerla de que saliera de la biblioteca? Si resultara que incluso ella había matado a Subaru, ¿qué haría? Ella rompería el contrato, ¿verdad? El problema era si sería capaz de hacer algo así. Una simple disculpa no bastaría, pero ¿qué más podía ofrecer? Ella no era nada sin él, y sin embargo, era evidente que incluso sin ella él seguía siendo maravilloso. En su mente, ya imaginaba el peor escenario posible. Desaparecería, lo que significaría que ella sería la próxima asesina.
Empezó a pensar en todos los momentos en que eso podría haber sucedido, repasando sus recuerdos. Nada. No podía imaginar ningún momento en el que matara a Subaru. Todos los escenarios que se le ocurrían eran poco realistas o carecían de fundamento. Sin embargo, ni siquiera eso bastó para brindarle una sensación de seguridad. Subaru está muriendo y yo estoy pensando en mí misma. Qué egoísta soy, pensó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a su lado, Emilia parecía estar en un estado de ánimo incluso peor que el suyo. Sus ojos le recordaban algo. La expresión de Emilia le resultaba familiar a Beatrice. Solía verla todos los días. Durante años, ella había tenido la misma sensación que Emilia estaba teniendo en ese instante. La sensación de querer morir. Lo mínimo que podía hacer por Subaru en ese momento era ayudarla, o eso creía. Por lo tanto, ni se te ocurra ir allí, suplicó Beatriz. Opiniones de los creadores de Enfox mañana, día 30, probablemente no podré publicar. Por eso, hoy publiqué 2 capítulos. Gracias por su paciencia. Comentario 17 comentarios. Votar Chapter 10. Part 10, Ram's Dilema. Envuelto en la oscuridad se encontraba Ram, la mayor de las hermanas Odi. De origen desconocido, una voz se hizo oír con claridad. Con un tono firme e impasible. Has pecado. Ram levantó la vista confundido. ¿Había hecho ella algo así alguna vez? Probablemente sí. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire. ¿A qué pecado se refería la voz? A juzgar por la situación, debía tener algo que ver con Subaru, pero en su opinión, no le había hecho nada demasiado malo. Considerando lo inútil y desesperanzado que era, incluso diría que estaba siendo demasiado amable con él. No se me ocurría nada. ¿Insultarlo era pecado suficiente como para que la castigaran? Tal vez un pequeño golpecito en la frente de vez en cuando. ¿Recriminarle esa mirada pervertida que Subaru siempre parecía tener? ¿Se consideraba alguno de estos pecados? Ram suspiró. La extrañeza de la situación la irritaba. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto debería permitirle regresar con Rosual y su hermana. Subaru podía quedarse donde estuviera hasta el fin de sus días si así lo deseaba. Sé que me oyes. Déjame salir ya, esto empieza a ser muy molesto. Y devuélveme a mi hermana. Todo este rollo del pecado me está sacando de quicio. Ella gritó al vacío. Sus palabras fueron recibidas por la entidad detrás de los eventos que se desarrollaban. En respuesta a ella, el mundo de Ram comenzó a dar vueltas. ¿Qué has hecho? Ve, siento mareado, pagarás, por jugar, con Remy. Ram, bastardo, antes de que pudiera terminar de hablar, se desplomó al suelo. Perdió el control de sus extremidades. Todo su cuerpo perdió la sensibilidad y, lenta pero inexorablemente, su conciencia se desvaneció en la nada. Ve. La próxima vez que Ram abrió los ojos, la oscuridad había desaparecido hacía rato. Estaba tumbada sobre una superficie dura. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Se preguntó. Con un poco de esfuerzo, volvió a levantar la cabeza e inspeccionó su entorno. Una sala de cine, idéntica a aquella en la que había estado, solo que esta estaba completamente vacía. Bueno, no del todo. ¿Y Barusu, qué es este absurdo? En la primera fila estaba Subaru Natsuki, quien parecía impasible ante el comentario de Ram. Mantuvo la mirada fija, haciendo caso omiso de lo que decía Ram. El comportamiento de Subaru solía molestar a Ram, pero ignorarla directamente, ese tonto de Subaru se lo buscó. Ella se acercó a él y ¿Eh? ¿Por qué, qué? Cuando Ram intentó abofetear a Subaru, su mano simplemente le atravesó la cabeza. Subaru era intangible. No me digas, ¿de verdad eres tú quien está detrás de todo esto? Preguntó Ram. Por supuesto, Ram rápidamente se dio cuenta de que ese no era el caso. Qué tontería la mía. Tu intelecto no llega a tanto. Aún así, que me ignores me irrita muchísimo. Para, Barusu. Intentó todo lo que se le ocurrió. Le dio puñetazos, bofetadas, golpecitos e incluso intentó meterle el dedo en el ojo, pero nada funcionó. Al ver que todos sus esfuerzos habían sido en vano, Ram dejó escapar un gruñido de fastidio y se alejó. Se dirigió a la última fila y se sentó en el mismo sitio que en la otra sala. La pantalla mostraba el inicio de un nuevo bucle, uno que ella tampoco reconocía. Rápidamente se dio cuenta de que Subaru volvería a morir. En este bucle temporal, Subaru decidió abandonar la mansión, lo que podría interpretarse como un intento de escapar antes de que llegara el asesino. Sin embargo, Ran conocía a Subaru mejor que nadie. Sabía que Subaru tenía un plan en mente.
Tras recorrer unos kilómetros, Subaru giró a la derecha y se dirigió hacia una de las montañas contiguas a la mansión. Allí, se preparó para la llegada del asesino. Apoyó la espalda en una roca y esperó pacientemente a que anocheciera. En el momento en que se relajó un poco, el silencio se rompió. Oh, no, una maza golpeó la roca sobre la que descansaba Subaru, haciéndola añicos. Sin embargo, eso no fue lo que cambió el humor de Ram. Fue la maza. La reconoció. No había duda. Esa maza pertenecía a su querida hermana Rem. Ram se dio cuenta de la situación y simplemente no supo cómo reaccionar. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía hacer? ¿Acaso Ren se estaba viendo a sí misma matar a Subaru completamente sola? Además, el asesino anterior, también era Rem. La necesitaba. Rem necesitaba a su hermana. Ran tenía que ir con ella. Tenía que ir. Rem no podría soportarlo sola. Oye. Quien quiera que esté haciendo esto, llévame con mi hermana. Gritó Ram. Pero nadie le respondió. Se puso de pie y se dirigió a la pantalla. Ram miró a Subaru, que seguía mirando la pantalla ajeno a ella, y empezó a golpearlo con todas sus fuerzas. Cada golpe dañaba más sus puños, hasta el punto de que le salía sangre, pero la pantalla permanecía intacta. El dolor que sentía no era nada comparado con lo que probablemente Rem estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué demonios es esto? Enfurecida, comenzó a golpear aún más fuerte. Vete al infierno. Gritó Ram mientras miraba hacia atrás, a la habitación. No eres más que basura humana. Dejó escapar un último grito y, con los puños ensangrentados, se dio la vuelta. Esta vez no se sentó en la última fila. Se sentó junto a Subaru. Ram lo miró a la cara, apretó el puño y, una vez más, intentó golpearlo. En su interior, Ram no podía evitar despreciar a Subaru. Él no había hecho nada malo. Fue él quien sufrió durante los bucles. Probablemente no fue culpa suya que Rem terminara matándolo. Aún sabiendo esto, en ese preciso instante, maldijo la existencia de Subaru. No por quién era, sino porque era la causa del sufrimiento de su hermana. Uno incapaz de cambiar nada de su situación actual, no le quedó más remedio que seguir mirando la pantalla con Subaru. El vídeo ya había llegado a la parte en la que Subaru ve a Rem. La apartó y echó a correr para salvar su vida, pero antes de que pudiera escapar, algo le golpeó el tobillo. El sonido del ataque. Su apariencia. La naturaleza misma, todo le resultaba familiar a Ram. La magia empleada en ese ataque era de tipo viento, la cual Rem no poseía. Solo una persona en la mansión controlaba la magia de viento. Ram abrió mucho los ojos. Ahora entendía por qué la habían apartado del grupo. Rem no había matado a Subaru sola. Ram era su cómplice. Ram había matado a Subaru. Apretó los dientes y dijo: maldita sea todo esto. Tenía que aceptar la realidad, no había nada más que hacer. Ya habría tiempo para lamentarse después. Tenía que mantener su mente ocupada. Algo que pudiera ayudar al grupo, algo parecido al funcionamiento de aquel lugar. Las piezas del rompecabezas estaban colocadas. Solo tenía que ubicarlas correctamente. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. En el bucle anterior, solo Rem había sido expulsada. Se desconocía quién era el asesino, pero con la información que tengo ahora, podría suponer que fue Rem de nuevo. Esta vez, a mí también me han expulsado. Suponiendo que Rem aún no esté con el grupo, el funcionamiento del mecanismo tiene sentido. El asesino de cada bucle será expulsado. La única incógnita era si regresarían con el grupo. Ram centró su atención en el vídeo. Rem curó el tobillo de Subaru. Tenía los pies separados. La única razón por la que curarías a alguien a quien persigues es tortura, murmuró Ram. Comenzó el interrogatorio. Cada respuesta incorrecta sería castigada, pero Subaru no se inmutó. En lugar de cooperar, Subaru siguió hablando de sus bucles temporales pasados, lo que confirmaba su habilidad, pero Rem no la comprendía. Rem no conocía a Subaru. Para ella, todo lo que decía era para escapar de la tortura. Subaru lloró mientras preguntaba por qué ella no lo recordaba. La maza seguía golpeándolo, cada respuesta incorrecta era un nuevo impacto. De repente, un ataque misericordioso alcanzó su garganta. Un ataque de viento le cortó el cuello, provocándole una muerte indolora. Ram tuvo la suerte de matar a Subaru. ¡Qué vista tan desagradable! Con eso, el recorrido de Subaru terminó y esa sala de cine perdió a un miembro, dejando a Subaru solo una vez más. Opiniones de los creadores de Enfox. Feliz año nuevo a todos. Gracias por leer.
Este año empezaré mi propia novela web, así que no olviden darle me gusta a mi perfil para estar al tanto de las novedades. Como siempre, les agradezco a todos los que me siguen apoyando y han estado aquí desde la parte 1. De verdad, no los merezco. He recibido mucho cariño y críticas constructivas, y por eso estoy muy feliz. Incluso con una trayectoria tan corta hasta ahora, le agradezco mucho a mi yo del pasado por haber decidido empezar a publicar, aunque sea fanficción. Esperemos un nuevo año lleno de nuevos capítulos. Paz para todos. Comentario 9 comentarios. Votar.